Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. A unos kilómetros nada más, porque tiene 160 en total, podemos decir, se concentra un paraíso fiscal en Europa, donde la familia Macri tenía escondido 25 millones de dólares. Blanco Villegas era la principal beneficiaria de los fondos y de las rentas de Quiniel Trust, un fideicomiso creado a fines del año 2000, de acuerdo a las leyes del Principado de Liechtenstein, considerado un verdadero paraíso fiscal de solo 160 kilómetros. Es decir, un pequeño punto allí, cerca de Austria, donde se inventó para esto, para esconder dinero de distintos países que no tengan que dar muchas explicaciones. La madre de Mauricio Macri tenía ese dinero desde el año 2000, y cuando apareció el blanqueo que hizo su hijo como presidente de la República, lo hizo pasar al otro hijo, a Gianfranco, como el titular que repatriaba y blanqueaba esos fondos, cuando en realidad pertenecían a la madre y estaba prohibido por la propia ley del blanqueo. De esto la prensa canalla, por supuesto, no se ha ocupado ni se ocupa. También es casi difícil encontrar la decisión de un juez que termina de convocar a indagatoria a dos responsables del gobierno de Mauricio Macri. Estos dos responsables que tienen que ir a indagatoria, convocados por Casanelo, tienen que presentarse como consecuencia de que hay irregularidades que beneficiaron a Nico Caputo y a Calcaterra. ¿En qué? En la venta de centrales eléctricas que pertenecían al Estado. ¿Y quiénes participaron en esto? Bueno, funcionarios de Mauricio Macri, que están, por supuesto, ahora convocados por la justicia. El juez Casanelo lo citó a Lopetegui y a Iguacel. Y si siguen escarbando, vamos a encontrar una enorme cantidad de ilícitos cometidos durante la geocracia y durante el gobierno de los gerentes, que tiene un tremendo blindaje, que no es ninguna novedad, de la prensa canalla, pero que además esa misma prensa está siendo beneficiada, no nos cansamos de decirlo todos los días, por las principales pautas del Estado argentino de publicidad, que usted, yo y todos, cada uno de los argentinos pagamos con nuestros propios impuestos. Bueno, ahora le voy a contar algo que es mucho más grave todavía, porque el gobierno de Larreta, a través de la escribanía, que son la mayoría que tienen en la legislatura, pretende modificar la Constitución Nacional y darle al tribunal de la ciudad una potestad que está prohibido por la Constitución. ¿De qué se trata? Quiere que el tribunal porteño pueda opinar sobre causas de la justicia nacional. Dicho esto así de paso para que lo entiendan bien, a ver cómo podemos hacer para dilatar y evitar que vaya preso Macri por lo del correo. Más o menos sería puesto en limpio. Esta atrocidad, que por supuesto tampoco va a tener difusión, está al borde de cometerse, donde pretenden decidir sobre la justicia nacional desde la justicia municipal. Una cosa nunca vista, pero que están a punto de concretar con el apoyo, por supuesto, mayoritario de los legisladores porteños, del PRO, del radicalismo, etcétera, que conforman Cambiemos. Estamos hablando, nada más ni nada menos, de que un tribunal porteño municipal esté por encima de la justicia nacional.
Y lo dicen, y lo hacen, y lo proyectan, porque están cubiertos, porque la prensa no se lo difunde, porque la prensa no se lo critica, porque están entretenidos en destrozar al gobierno del Frente de Todos desde el primer día y no se ocupan de los ilícitos del gobierno anterior, que lo favoreció también a ellos, por supuesto, poniéndole nada más ni nada menos que en la Corte Suprema al abogado de Clarín como presidente. Y por decreto. Después se dieron cuenta que no podía ser por decreto y dijeron, bueno, vamos a hacerlo entonces por el Congreso. Pero fue un arranque de dictadura, lo hacemos por decreto. Entonces, cuando vemos esto, y cuando nos damos cuenta dónde estamos, es decir, cuando se pretende que el Tribunal Superior de la Ciudad pueda revisar las causas nacionales, es porque ya no les importa nada y porque se han dado cuenta de que la generosidad, la bondad, el decir nosotros no vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos, etcétera, etcétera, del gobierno de Fernández, les está permitiendo el uso y el abuso constante y permanente, sin que parece importarle mucho a la reacción que imperiosamente deberían tener los 21 ministros de Fernández, los candidatos del Frente de Todos, acerca de estos atropellos. Ni hablar de los candidatos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están en silencio, tendrían que salir a hacer un escándalo por el atropello de la Constitución Nacional. Pero por supuesto, hasta ahora, ni siquiera han hablado. Bueno, esta maniobra del radicalismo y del PRO pretende seguir dilatando la causa del Correo. Es decir, si se le da esa potestad al Tribunal Superior de la Capital, entonces van a revisar las cosas nacionales y van a decir, mira, lo del Correo, a nosotros nos parece que tal cosa, que falta el papel tal de la página 28, y entonces consideramos, y así estará evitando de que termine en la cárcel por deuda fiscal y no tributando como corresponde del grupo Macri, que vació el Correo, que nunca pagó y que honestamente durante el gobierno de Kirchner tampoco se le reclamó los 500 millones de dólares que tenían que haber pagado. ¿Saben por qué? Porque Franco Macri le había abierto la puerta del negocio de China al gobierno de los Kirchner, y entonces a partir de allí parecía que era hasta molesto preocuparse por exigirle que pagaran lo que tenían que pagar. El tiempo fue pasando, las cosas ocurrieron como ya conocemos todos, y Franco Macri fue el principal operador de los chinos, al punto tal que tenía su comisión por cada negocio que aparecía de los chinos. Empezaron con los autos chinos y siguió con todos los negocios. Y la mesa en silencio con China la manejó durante mucho tiempo Carlos Grosso. De forma que estamos frente a una situación inédita, absolutamente insólita, donde la justicia porteña quiere estar por arriba de la justicia nacional. Y esto es interesante, porque cuando la Corte Suprema tuvo que decir que la ciudad tenía toda la capacidad de decidir sobre el tema de las escuelas y la salud, ellos mismos, la Corte Suprema, le entregó una decisión que no tenía. Y por lo tanto, ahora, la misma Corte Suprema se va a sorprender si el Tribunal Superior porteño algún día cuestiona hasta un fallo de la Corte. Miren, todo esto es de una magnitud increíble. Seguimos esperando que el gobierno de Fernández dé a conocer quiénes son los que sacaron los dólares del país, porque el Banco Central tiene la lista. Seguimos esperando que los delincuentes que vaciaron vía Vicentín el Banco de la Nación Argentina vayan presos. De allí financiaron la campaña de Cambiemos, lo hemos dicho en su momento, la campaña nacional de Cambiemos. Y ahora, Marcos Peña, que vuelve a la actividad y lo sacan del silencio, se transforma en asesor de la campaña de Vidal. No vayan a creer que no están, siguen estando los mismos. Al único que han corrido es a Macri, porque saben que es un salvavidas de plomo. Y esto repercute también con el intendente de Vicente López, con Jorge Macri, que tenía intenciones de ser candidato a gobernador, pero el apellido le juega en contra. Así que
preparémonos, porque es evidente que siguen haciendo lo que les parece, que la justicia, que es lenta, está actuando en algunos casos, pero como no hay difusión, la sociedad no se entera, y cuando vayan a votar al medio tiempo, los delincuentes tendrán respaldo de votos, a lo mejor voto más o voto menos, lo mismo de siempre, y del otro lado seguirán discutiendo el agujero del vaso. Estamos frente a esta realidad. La señora madre con su hijo Gianfranco burlaron la ley y escondieron 25 millones de dólares. Parece que Clarín y La Nación todavía no se enteraron, y no se preocupen, cuando se enteren seguramente le harán un reportaje para decir, han repatriado el dinero para invertirlo en la Argentina, mire qué bien la familia Macri. Digo yo, porque parece que nunca se enteran de este tipo de situaciones. Por eso, todos los días tenemos que estar aclarando, pero cada vez que aclaramos oscurece más, porque da la impresión que estamos en soledad hablando y en el gobierno no escuchan, no miran y no se preocupan.